¿sí? En un momento. Y bien, entonces, nuevamente bienvenidos entonces a la sesión en línea para la competencia de inglés. Vamos entonces a estar trabajando las competencias del diagrama, el ensayo y el video. ¿Listo? Voy a compartir entonces mi pantalla en este momento para que ustedes puedan observar. ¿Listo? Aquí tenemos entonces territorio, como sabemos. Vamos a comenzar entonces primero explicando cada una de las evidencias que vamos a entregar para esta semana y acto seguido vamos entonces a revisar en territorio cuál es la ruta para ingresar a las mismas y poder dar cumplimiento con ellas. Bien, bueno, como ustedes saben, esta semana empezó a partir del 9, ¿sí? Empezamos desde el miércoles 9 y va hasta el 15 de agosto. ¿Listo? El material de formación que se va a estar trabajando para estas evidencias que vamos a revisar a continuación es el nivel 7B1.2. ¿Ok? Vamos entonces a empezar con el diagrama de flujo. ¿Sí? Es importante entonces que tengamos en cuenta que el diagrama de flujo es sobre las instrucciones de un proceso relacionado con su quehacer laboral. ¿Listo? Entonces, básicamente nos dice que para dibujar el diagrama de flujo, lo primero que tenemos que hacer es identificar las tareas y decisiones durante el proceso durante el proceso de qué? Relacionado con su quehacer laboral, ¿sí? Lo primero los va a identificar, escribirlos en orden, luego los va a organizar en pasos a través de un diagrama de flujo usando los símbolos apropiados y de acuerdo al documento que está. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? De diagramas de flujo. Como podemos ver, entonces los diagramas de flujo por lo general tienen flechas, muchas personas tienden a entender el diagrama de flujo como un mapa mental, pero en realidad no, porque lo que nos dice es cómo responder preguntas. Entonces se empieza a escribir, ¿cierto? Entonces dice, usted pregunta, no sé, se cumple con, no, con con las normas de seguridad y salud en el trabajo, un ejemplo. Sí, entonces si se cumple, esto es lo que va a pasar. No, no se cumple. Entonces esto es lo que va a pasar. Entonces miren que siempre hay como sí y no en las preguntas, respuestas, o en las preguntas, perdón, o en las oraciones que aparecen en los diagramas de flujo con el TAR de crear como esas conexiones y crear esas rutas que permitan entonces dar respuesta al final al proceso, entonces, en este caso. ¿Listo? Aquí tenemos otros ejemplos, ¿sí? Que podemos ver. Al final, todos los ejemplos tienen lo del sí y no, ¿sí? Tenemos por aquí otro. ¿Listo? Entonces, hay varios ejemplos de diagramas de flujos. Este, pues, son 3, ¿no? Aquí hay 1, 2, 3. Cada color representa como un diagrama. ¿Bien? Listo. Entonces, ¿qué es importante? Entonces, que recordemos que el producto de entrega es un diagrama de flujo que presenta las instrucciones de un proceso relacionado con su quehacer laboral o su programa de formación. En este caso, entonces, todo lo que tiene que ver con análisis y desarrollo de software. ¿Listo? ¿Qué herramientas podemos utilizar entonces para poder realizar el diagrama de flujo? Vimos algunas la semana pasada en nuestra sesión, pero básicamente creo que la que más utilizan ustedes y la que es más conocida y fácil de trabajar es Canva, ¿sí? Entonces, pueden venir a Canva, buscar, escribir aquí diagrama de flujo y debería de aparecer, como lo pueden ver aquí, varios ejemplos de diagramas de flujo, ¿sí? Por ejemplo, de los pasos, ¿sí?
Eso de sí y no es una posibilidad, no es que sea la única posibilidad, pero es una de las posibilidades. Existen otros diagramas de flujo como la consecuencia, entonces como la articulación del paso a paso. Y pues hay muchas plantillas que pueden utilizar aquí en el Canva. ¿Listo? ¿Cómo debemos entregarlo? Entonces debemos entregarlo en formato PDF, ¿sí? Es importante que se entienda bien como el paso a paso, ¿sí? Entonces la extensión es tan larga como el proceso lo sea, pero sí que se delimite claramente el paso a paso. Y pues debe hacer el envío de la actividad en la parte de proyecto, fase de planeación, guía de aprendizaje número 5 y ahí encontrará entonces la actividad GA5 24002 AA1 evidencia 1. ¿Listo? Hasta ahí, ¿está claro qué es lo que se tiene que hacer con el diagrama de flujo? Sí, señora. ¿Sí? Perfecto. Listo. Un diagrama de flujo con base en lo que ustedes hacen. Por ejemplo, yo soy profe, ¿cierto? Yo planeo. Yo podría hacer un diagrama de flujo sobre qué se debe hacer para planear una clase. Entonces, ¿qué es lo primero que yo debo hacer? Tener claro el contenido y el tema de trabajo. Número 2, tener clara la metodología. Número 3, organizar el formato o reconocer el formato de planeación. Número 4, identificar el antes, durante y después en la clase. ¿Sí ven? Entonces, miren que son procesos. Ustedes, pues obviamente, este es un ejemplo, ustedes lo tendrán en cuenta con los procesos que lleven a cabo dentro de sus áreas de formación. Bien. Después, o pasada esta parte del diagrama de flujo, tenemos la segunda evidencia, que es un ensayo. Ensayo sobre las etapas básicas del proceso de una empresa y las personas en un equipo de trabajo. ¿Listo? Entonces, la guía que nos dice, en el contexto laboral o académico genera diferentes puntos de vista y es parte de la condición humana y a medida que la vida se vuelve más disputable y compleja, la gestión de conflictos de interés sigue creciendo. De acuerdo con lo anterior, elabore un ensayo en el que se expongan situaciones generales cuando ocurre una situación de conflicto en un contexto laboral o académico y reporte. ¿Sí? La idea es que utilicen entonces los temas gramaticales que se están viendo en el material de formación del nivel 7. Entonces, reporting instructions and requests, adverbial clauses and conditional clauses. Sí, nos están diciendo, mire, utilice todo eso que aparece entonces en el material de formación como cómo dar instrucciones, requerimientos, es decir, por ejemplo, escribir frases como se requiere, se necesita, sí, utilizar ese tipo de expresiones en inglés. So if requires, it is needed to, serían de las expresiones que deberíamos de tener, al igual que condicionales. Entonces, si un empleado golpea a otro, el empleado agresor será expulsado o echado o despedido de la compañía o de la empresa, por ejemplo, o será remitido a las autoridades, ¿sí? Entonces, miren, si algo pasa, entonces hay una consecuencia. Como los condicionales son eso, son causa-consecuencia. Causa-consecuencia. Si esto pasa, entonces esto va a pasar. ¿Bien? Y pues la idea es que esté enfocado a cómo, ese ensayo debe estar enfocado a cómo se solucionan los conflictos alrededor de los ambientes laborales o académicos. ¿Listo? Básicamente es eso. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta? La estructura de ese ensayo. Entonces, la estructura general de un ensayo debe tener primero un título, segundo, conceptos y palabras claves, ¿sí? Por ejemplo, en este caso que estamos hablando de violencia laboral o conflictos, perdón, laborales y académicos, entonces podría ser, el concepto general sería el conflicto o la violencia dentro de los aspectos, dentro de los ambientes laborales. Entonces, eso podría ser como una especie de introducción al tema como tal, ¿sí? Luego yo tengo una tesis en la que yo debo de considerar, bueno, tengo que tener una postura frente al tema, entonces, ¿estoy o no de acuerdo con
con los conflictos a nivel laboral, ¿sí? O cómo solucionar los conflictos a nivel laboral. Por lo general, esa posición siempre va a ser, estoy de acuerdo con solucionar los conflictos a nivel laboral desde, no sé, desde una perspectiva empresarial, o estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con que se involucre, por ejemplo, las autoridades, no sé, ustedes pueden ser tan creativos como quieran alrededor de establecer esa postura dentro de la tesis de su ensayo. ¿Listo? Luego tenemos entonces el desarrollo como tal del texto, donde nosotros vamos a decir, bueno, ¿por qué? Si yo dije que estoy de acuerdo, entonces explicar el por qué. Si yo ya dije estoy de acuerdo con, entonces empezar a decir por qué estoy de acuerdo, ¿sí? Y finalmente tenemos lo que son las conclusiones, que debe haber 3 conclusiones al respecto de las implicaciones de lo propuesto en la tesis, y finalmente las referencias que deben de estar en normas APA. ¿Referencias a qué se refiere? A que yo busqué el término conflicto en Internet. Recuerden que todo eso no lo creamos nosotros. Así yo lo haya creado, yo no fui la primera persona que habló de conflicto en el mundo. Entonces siempre eso va a tener una referencia. Lo voy a buscar a que yo lo busqué en el diccionario de la RAE. Entonces referencia al diccionario de la RAE, que yo lo encontré en la página tal, lo pone. ¿Listo? Y lo que se debe entregar entonces es ese documento tipo ensayo. La idea es que la letra sea letra Arial, tamaño 12, interlineado doble, que sea máximo de 2 a 3 páginas, teniendo en cuenta que el interlineado es doble, es decir, es un ensayo corto. Lo que pasa es que el interlineado 2.0, ese es el doble, pues obviamente hace que una página se convierta en casi 2,5, 3. ¿Listo? Lo debe subir como PDF y va a subirlo en la misma ruta que les hablé ahorita, solamente que donde dice ensayo sobre las etapas básicas. ¿Listo? Con respecto al ensayo, ¿preguntas, dudas, inquietudes? Profe, disculpa, la tesis es lo mismo que el desarrollo, ¿cierto? La tesis no es lo mismo que el desarrollo. La tesis debería estar en la parte de introducción, ¿sí? El desarrollo es ya responder a la tesis. Si yo en la tesis dije, estoy de acuerdo, entonces ya en el desarrollo yo empiezo a decir por qué, ¿cierto? Pero la tesis por lo general debería estar en concepto y palabras claves. Solamente que es que aquí la dividieron. Pero lo pueden hacer de cualquiera de las dos formas. O desarrollan la tesis y empiezan a hacer el desarrollo total, o lo unen con conceptos y palabras claves y luego hacen el desarrollo con el, como ustedes quieran. Existen esas dos posibilidades. Está bien para mí cualquiera de las dos. Ah, listo, profe, gracias. ¿Listo? Bueno. ¿Alguna otra pregunta en relación con esta evidencia? La evidencia del ensayo. Bueno, ya que no hay preguntas, entonces vamos a pasar a la última evidencia, que es el video sobre las etapas básicas del proceso. ¿Listo? Entonces, dice, el bienestar en el ámbito laboral y académico se relaciona con todos los procesos de la vida, desde la calidad y seguridad del entorno físico hasta cómo se siente una persona respecto a las actividades que realiza, como su entorno, clima, estrés y salud. Según lo anterior y lo propuesto en el material formativo y por medio de un video corto, activando su cámara web de forma oral, realiza una presentación desde su experiencia laboral o académica sobre la gestión que se realiza en los procesos organizacionales y de bienestar relacionados con nutrición. Entonces, ¿cuál es el tipo de vocabulario que tenemos que utilizar? Vocabulario sobre comida y procesos de cocina, ¿sí? de cocinar, de preparar. Actividad física y ejercicios, y mostrar un vínculo directo entre los niveles de productividad y la salud general y el bienestar. ¿Listo? Entonces, básicamente entender, por ejemplo, si ustedes trabajan en una compañía o en una empresa, usualmente uno tiene ese tipo de espacios de bienestar, a veces van los de seguridad y salud en el trabajo a decirnos, hoy hay que pararse,
Recuerden, vamos a hacer ejercicio, vamos a movernos, vamos a estirar, etcétera, etcétera. O hacen ese tipo como de campañas, porque eso hace parte y está relacionado mucho con la productividad de los empleados y el bienestar y la salud en general que ellos tienen. ¿Listo? Para evitar enfermedades laborales como el túnel carpiano, por ejemplo, o sedentarismo, obesidad, etcétera. ¿Listo? Entonces, son muy claros o es muy clara la evidencia cuando nos dice que tenemos que prender la cámara. ¿Listo? Entonces, es importante que lo tengamos claro. Vamos a prender la cámara. Lo podemos hacer en Canva, en las de PowerPoint. Ustedes saben que se puede como adjuntar el video a la presentación para que se puedan salir las dos cosas al mismo tiempo. ¿Listo? Para la elaboración del video, entonces, pues necesitas la cámara web. Es necesario que cree un guión estructura que cree las diapositivas. Tiene que ser más o menos de 3 a 5 diapositivas donde esté la portada con los datos básicos de ustedes, el nombre del curso, el nombre del instructor, en este caso mi nombre, y el nombre de la actividad. Otra diapositiva donde estén relacionadas con los procesos organizacionales de bienestar, calidad de vida, haciendo énfasis en la nutrición, la actividad física y el ejercicio, justo lo que acabamos de hablar. Y finalmente, una diapositiva relacionada con las referentes bibliográficos. ¿Listo? Entonces, se van a grabar, van a hacer la presentación tal cual como hemos hecho videos anteriores. Solamente que en este caso, pues el tema es el que acabamos de mencionar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a entregar? Pueden entregar el Word, el PDF, con el URL del video. Pueden subir el video como tal o lo pueden subir a YouTube y entregar el URL del video. ¿Listo? Ese video debe ser máximo 5 minutos, ¿sí? Mínimo 2. Entonces, de 2 a 5 minutos estará bien. Y para enviar entonces o hacer el envío de esa evidencia, nuevamente vamos y tenemos la misma ruta y es proyecto, actividad, fase de planeación, actividad número 5, actividad de formación 5 y material de formación, y aparece entonces ahí el GA5 240.00501 AA1 evidencia 3. ¿Listo? Ahí terminaríamos entonces, por lo pronto, teniendo en cuenta el calendario, los cronogramas que se han organizado con los instructores líderes, terminaríamos las evidencias de inglés. Vuelvo y les repito, por lo pronto. ¿Listo? Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta con respecto a las evidencias que se acaban de explicar? ¿Al video, ensayo o diagrama? De mi parte, no sé si alguno de mis compañeros. Muchas gracias, profe. Ok, Edison. ¿Los demás, no? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces, si no hay preguntas, pues vamos a revisar rápidamente la ruta. Recuerden que siempre vamos a ir a contenido del curso. Vamos a darle clic en proyecto, fase 2 análisis, y aquí tenemos actividad de proyecto 5. En eso está entonces el guía de aprendizaje 5, y aquí de penúltima, ¿sí? Tenemos actividad de aprendizaje, la 240.002.501, y ahí entonces nos va a aparecer diagrama de flujo, ensayo y video sobre las etapas básicas. Recuerden entonces siempre que tanto para el diagrama como para el video y el ensayo existen instrumentos de evaluación y es supremamente importante que los tengamos muy presentes, ¿sí? Para que podamos entonces cumplir con esos criterios. Ustedes saben que cuando yo les pongo los comentarios, si todo está bien con su evidencia, pues siempre les digo, su video, su ensayo, su diagrama ha cumplido o cumple con los criterios de evaluación. A eso es a lo que me refiero. ¿Listo? Entonces, por eso se sacan un 100 o 95 si no lo logran entregar a tiempo y demás.
¿Ok? Entonces es súper importante siempre que tengamos en cuenta los instrumentos de evaluación, las listas de chequeo que aparecen aquí. ¿Ok? Bien, muchachos. Entonces, no sé si hay alguna pregunta en relación con las actividades, con las evidencias pasadas, tal vez. Francisco, qué pena, apenas veo tu comentario, tu pregunta. Entonces, ¿se hace solo de la formación educativa? Puede ser, vuelvo y te repito, desde la parte académica o puede ser desde lo laboral. Cualquiera de las dos está bien. ¿Ok? Vale. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta. No. Bueno, entonces podemos dar por terminada nuestra sesión del día de hoy. ¿Ok? Les agradezco mucho la participación y la asistencia y nos estaremos viendo en próximas evidencias. ¿Ok? Estén muy pendientes a los anuncios en territorio, por favor. Bueno, de nada. Feliz noche para todos. Que estén muy bien. Buena noche, profe. Hasta luego. Que estén bien. Feliz noche.